Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, porque me lo han estado preguntando sin parar en los comentarios, en redes sociales, en todas partes. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, otra vez. Lo sé, es un tema recurrente, pero es que la historia da para mucho y las noticias no dejan de surgir. Y hoy vamos a centrarnos en una noticia que ha sacudido a muchos fans, una noticia que, si es cierta, podría cambiar muchas cosas en la vida de Kerem. Estamos hablando de los rumores que apuntan a que Kerem podría estar pensando en dejarlo todo. Sí, lo habéis oído bien. Dejar su carrera, sus proyectos, todo. Y según algunas fuentes, la razón detrás de esta drástica decisión sería, nada más y nada menos, que Hande Erçel. Antes de que empecemos a especular y a sacar conclusiones precipitadas, quiero recordarles que estos son solo rumores, información que ha surgido de diversas fuentes, pero nada confirmado al 100%. Vamos a analizar la situación, a ver qué hay de cierto en todo esto, y a hablar de las posibles implicaciones. Pero por favor, recordemos mantener la calma y tomar todo con pinzas. Antes de que sigamos adelante, quiero aprovechar este momento para pedirles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. No se imaginan lo mucho que me ayudan con eso. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido interesante sobre sus actores y actrices favoritos, noticias del mundo del espectáculo turco, chismes, rumores, análisis, de todo un poco. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gusta lo que están viendo. Me ayuda muchísimo. Ahora sí, entremos de lleno en el tema. ¿Por qué Kerem Bürsin estaría pensando en abandonar todo? ¿Es Hande Erçel realmente la razón detrás de esta supuesta decisión? Pues bien, para entender esto, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, a su relación, a su ruptura, y a todo lo que ha pasado después. Como todos sabemos, Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Su química en pantalla en la serie Sen Kalkapm era innegable, y eso se trasladó a la vida real. Su romance fue seguido de cerca por millones de fans en todo el mundo, que veían en ellos la pareja perfecta. Eran jóvenes, guapos, exitosos y parecían muy enamorados. Sin embargo, como suele ocurrir en muchas relaciones, las cosas no siempre son tan perfectas como parecen desde fuera. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas entre ellos. Se decía que tenían diferencias irreconciliables, que sus agendas apretadas les impedían pasar tiempo juntos, que la presión mediática era demasiado fuerte. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar llegó: Kerem y Hande habían terminado su relación. La ruptura fue un golpe muy duro para los fans, que aún guardaban la esperanza de verlos juntos para siempre. Ambos actores se mantuvieron relativamente en silencio sobre el tema, evitando hacer declaraciones públicas que pudieran alimentar aún más los rumores y la especulación. Sin embargo, a pesar de su silencio, era evidente que la ruptura había afectado a ambos. Kerem, en particular, parecía estar pasando por un momento difícil. Se le veía más serio, más reservado, y algunos incluso decían que había perdido parte de su brillo. Después de la ruptura, ambos actores siguieron adelante con sus carreras. Hande continuó trabajando en diversas series y proyectos, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también siguió trabajando, pero algunos notaron que parecía menos motivado, menos entusiasmado con sus proyectos. Y aquí es donde entramos en la parte más interesante de la historia. Recientemente han surgido rumores de que Kerem estaría pensando en dejarlo todo, en tomarse un respiro de su carrera, en alejarse del foco mediático. Y la razón que se ha dado para explicar esta decisión es precisamente Hande Erçel. Según estas fuentes, Kerem nunca ha superado completamente la ruptura con Hande. A pesar de haber pasado tiempo, a pesar de haber intentado seguir adelante, su corazón seguiría perteneciendo a Hande. Se dice que la sigue amando y que no puede imaginarse un futuro sin ella. Y aquí es donde la historia se complica aún más. Porque, según estos mismos rumores, Kerem estaría dispuesto a dejarlo todo para reconquistar a Hande. Estaría dispuesto a renunciar a su carrera, a su fama, a todo, con tal de tener una oportunidad de volver a estar con ella. Suena a película romántica, ¿verdad? Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Pues bien, como les dije al principio, tenemos que tomar todo con pinzas.
No hay ninguna confirmación oficial de que Kerem esté realmente pensando en abandonar su carrera. Y tampoco hay ninguna confirmación de que la razón detrás de esta supuesta decisión sea Hande Erc. Sin embargo, hay algunos indicios que podrían apuntar a que algo de cierto hay en todo esto. Por ejemplo, se ha notado que Kerem ha estado menos activo en redes sociales en los últimos tiempos. Ya no comparte tantas fotos ni vídeos como antes, y sus publicaciones son menos frecuentes. Esto podría ser una señal de que está pasando por un momento difícil y que necesita alejarse un poco del foco mediático. También se ha rumoreado que ha rechazado varios proyectos importantes en los últimos meses. Esto podría ser una señal de que no está tan motivado como antes y que no está dispuesto a comprometerse con nuevos proyectos en este momento. Y por supuesto está el hecho de que Kerem y Hande han sido vistos juntos en varias ocasiones desde su ruptura. No se sabe si se han reunido como amigos, como compañeros de trabajo o como algo más. Pero el hecho de que sigan manteniendo contacto podría ser una señal de que todavía hay sentimientos entre ellos. Además, hay que tener en cuenta el factor emocional. Todos sabemos que el amor puede ser una fuerza muy poderosa, capaz de llevarnos a hacer cosas que normalmente no haríamos. Y si Kerem realmente sigue amando a Hande, no sería sorprendente que estuviera dispuesto a hacer sacrificios importantes para tener una oportunidad de volver a estar con ella. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo la situación. ¿Sería realmente una buena idea para Kerem abandonar su carrera por amor? ¿Valdría la pena renunciar a todo lo que ha conseguido hasta ahora por una oportunidad de volver a estar con Hande? Esta es una pregunta muy difícil de responder. Por un lado, es comprensible que Kerem quiera luchar por el amor. El amor es una de las cosas más importantes de la vida, y si realmente cree que Hande es la mujer de su vida, es natural que quiera hacer todo lo posible para recuperarla. Por otro lado, abandonar su carrera sería un sacrificio enorme. Kerem ha trabajado muy duro para llegar a donde está ahora. Ha demostrado ser un actor talentoso y versátil, y tiene un futuro muy prometedor por delante. Renunciar a todo eso sería una decisión muy difícil de tomar. Además, hay que tener en cuenta que no hay garantía de que Hande quiera volver a estar con él. Incluso si Kerem abandona su carrera y le declara su amor, no hay ninguna seguridad de que ella sienta lo mismo. Y si ella lo rechaza, Kerem se quedaría sin su carrera y sin su amor. Entonces, ¿qué debería hacer Kerem? Pues bien, creo que lo más importante es que se tome un tiempo para reflexionar sobre sus sentimientos y sobre sus prioridades. Necesita analizar la situación con calma y objetividad, y tomar una decisión que sea la mejor para él a largo plazo. Si realmente cree que Hande es la mujer de su vida y que vale la pena luchar por su amor, entonces debería intentarlo. Pero debería hacerlo de una manera inteligente y estratégica, sin renunciar a todo lo que ha conseguido hasta ahora. Podría hablar con Hande, expresarle sus sentimientos y ver si ella está dispuesta a darle una segunda oportunidad. Podría intentar pasar más tiempo con ella, conocerla mejor y demostrarle que ha cambiado y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que la relación funcione. Pero también debería ser realista y aceptar que no hay garantía de éxito. Hande podría rechazarlo y él debería estar preparado para afrontar esa posibilidad. En cualquier caso, creo que lo más importante es que Kerem se mantenga fiel a sí mismo y que tome una decisión que le haga feliz. Si realmente cree que abandonar su carrera es lo que necesita para ser feliz, entonces debería hacerlo. Pero si cree que puede ser feliz sin Hande, entonces debería seguir adelante con su carrera y buscar el amor en otro lugar. Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem debería abandonar su carrera por amor? ¿Creen que Hande es la mujer de su vida? ¿Creen que tienen una oportunidad de volver a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Por supuesto, no podemos olvidarnos de Hande en todo esto. ¿Qué piensa ella de todo este asunto? ¿Está dispuesta a darle una segunda oportunidad a Kerem? ¿Siente lo mismo que él? Pues bien, hasta ahora, Hande se ha mantenido en silencio sobre el tema. No ha hecho ninguna declaración pública sobre su relación con Kerem ni sobre los rumores que apuntan a una posible reconciliación. Sin embargo, algunos dicen que Hande también está pasando por un momento difícil. Se dice que la ruptura con Kerem la afectó profundamente y que todavía tiene sentimientos por él. También se rumorea que está abierta a la posibilidad de darle una segunda oportunidad, pero que tiene algunas reservas.
Le preocupa que los mismos problemas que causaron su ruptura vuelvan a surgir, y no quiere volver a pasar por el mismo dolor. Entonces, ¿qué pasará? Pues bien, solo el tiempo lo dirá. Lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrolla la historia. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyando a ambos actores en sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas personales. Son dos personas talentosas y exitosas y se merecen toda la felicidad del mundo. Y por supuesto podemos seguir especulando y chismeando sobre su relación. Al fin y al cabo, eso es lo que nos gusta hacer. Pero siempre con respeto y sin olvidar que son personas reales con sentimientos reales. En resumen, hemos hablado de los rumores que apuntan a que Kerem Bürsin estaría pensando en abandonar su carrera por amor, y que la razón detrás de esta supuesta decisión sería Hande Erçel. Hemos analizado la situación, hemos visto los posibles indicios que podrían confirmar estos rumores, y hemos hablado de las implicaciones que tendría esta decisión tanto para Kerem como para Hande. Hemos concluido que no hay ninguna confirmación oficial de todo esto, y que tenemos que tomar todo con pinzas. Pero también hemos reconocido que el amor puede ser una fuerza muy poderosa, capaz de llevarnos a hacer cosas que normalmente no haríamos. Y ahora, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes y hablar de este tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona. Quiero agradecerles de todo corazón por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Como siempre, quiero animarles a que dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus preguntas, sus sugerencias, todo. Díganme qué les pareció el vídeo, qué piensan de la situación de Kerem y Hande, qué les gustaría ver en futuros vídeos, lo que quieran. Y por último quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y estén atentos porque siempre estoy subiendo contenido nuevo y emocionante. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.